Cuéntenos en qué consiste esta acción de inconstitucionalidad. Como partido político están presentándola, ya hay varios recursos en ese sentido. ¿Será aceptada por los ministros? Yo creo que hay diversas instituciones, organizaciones, gobiernos incluso, que han presentado recursos que contravienen la constitucionalidad, que cuestionan la constitucionalidad de esta ley de seguridad interior. Los partidos políticos tienen la facultad de cuestionar la constitucionalidad cuando ésta restringe derechos político-electorales, y nosotros sostenemos que al violentar el derecho a la libre reunión, el derecho a la manifestación de ideas, y en un contexto electoral, en un año electoral como en el que estamos, es una ley peligrosa para ser mezclada con las elecciones, y por eso Movimiento Ciudadano ha desarrollado diversos agravios. Está en representación de la Comisión Operativa Nacional nuestra secretaria general Pilar Lozano, Teresa Ochoa como integrante de la Comisión Operativa Nacional, estuvo la senadora Marta Tagle, nuestro representante ante el Instituto Nacional Electoral Juan Miguel Castro y Jorge Bastida. Estamos precisamente sumándonos a las organizaciones de la sociedad civil, a todos los activistas defensores de derechos humanos, a las organizaciones internacionales, al propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que han cuestionado la viabilidad de esta ley, muy preocupados, y también con un mensaje claro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Confiamos en esta institución, creemos que es una de las salvaguardas de la República, y quisiéramos que la controversia constitucional que presentaron diversos municipios y las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado fueran resueltas antes de los momentos más álgidos del proceso electoral. Creo que hay suficientes argumentos en el debate público y que sería lamentable que esta discusión se traslapara con el proceso electoral. No necesitamos que las Fuerzas Armadas de México sean un factor que esté presente en el panorama electoral. Y también dejar en claro que la postura de Movimiento Ciudadano es de absoluta solidaridad con las Fuerzas Armadas de este país, que han entregado todo lo que está a su alcance para hacer una tarea que no les corresponde, que no les es asignada constitucionalmente, y que nosotros lo que estamos presentando es un exhorto también a las instituciones civiles a cumplir con su responsabilidad. El actual gobierno prometió que cerraría el sexenio con 110,000 policías federales. Son declaraciones del comisionado de seguridad en ese entonces, Manuel Mondragón, en 2013. La verdad es que tomó el gobierno con 34,000 policías federales, lo cierra con 33,000. Es una desatención absoluta al problema de seguridad. No han puesto el acento en donde se debió haber señalado, y nosotros vemos pues con mucha desasosiego que esto pudiera intervenir en el proceso electoral. Diputado, ¿cuántos artículos ustedes están contraviniendo como partido político? Porque entiendo que es por el derecho político electoral. Sí, nosotros estamos impugnando la ley en su conjunto porque creemos que la ley pone en riesgo también cuestiones de proceso. Se violentó, por ejemplo, el principio de legalidad, que ninguna autoridad puede actuar sobre lo que está facultada, y que pero nos estamos centrando sobre los artículos que vulneran la libre reunión de las personas, las manifestaciones político-electorales, particularmente al hacer uso de nuestra atribución constitucional, pues creo que son las que están vinculadas a ese precepto en específico. ¿Habla mal de los otros partidos que, bueno, como ustedes por lo menos hacen el intento? No creo que sea un asunto que queramos trasladar a la arena electoral. Es un asunto de interés nacional. Ayer incluso a nosotros nos dio mucho gusto venir con diputados de diversas fuerzas políticas de oposición. Creo que si estamos criticando que haya un intento del gobierno federal por convertir esto en un asunto político electoral, hablaría mal de nosotros convertirlo hoy en un reclamo político electoral o partidista. Es una demanda que ha sido ciudadana, que ha sido de muchas mexicanas, de muchos mexicanos, de académicos, de expertos. Yo creo que es un asunto que hay que dejarlo en este momento en lo jurídico, en manos de los ministros, y que apelar al uso racional y al uso lógico, digamos, de las atribuciones constitucionales que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es su opinión también respecto a las declaraciones que hace César Camacho, en el sentido de que ustedes no argumentaron en tribuna las razones que esgrimen ahora los argumentos que sustentan los documentos que internamente están presentando? Pues que son de un cinismo absoluto. Sí los argumentamos en tribuna, hubo una discusión extensísima. Seguridad interior es un tema que se viene discutiendo desde el sexenio de Felipe Calderón, que de hecho
logramos que muchas organizaciones de la sociedad civil, yo no conozco una sola universidad, un solo grupo académico sólido que se haya pronunciado a favor de la ley. Está el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE, que llamaron a una moratoria. Está el Colectivo de Seguridad Sin Guerra, con organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, que se pronunciaron abiertamente en contra. Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Creo que hay un consenso y que nunca había habido un consenso en contra de esta ley. De hecho, cuando la publica el propio presidente de la República dice, bueno, la publico pero no la voy a ejercer, que es, digamos, un acto de autocensura o de abierta violación a la misma ley que está publicando, y dice, me esperaré a que la Corte diga si es constitucional o no. Eso es justamente no creer en el principio de legalidad, de constitucionalidad que los integrantes de los poderes de la Unión tenemos. Y creo que el diputado César Camacho ha utilizado argumentos que han faltado a la verdad, que no ha agotado. Él dice, por ejemplo, que es una ley que cuida los derechos humanos, pero la máxima autoridad en el mundo en la materia, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, le dice que no. Entonces es una discusión vacía, no se le aceptó hacer ni una sola modificación. Tuvimos un debate extenso en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores creo que dio la sesión más larga de su historia para aprobar esta ley de seguridad interior. Creo que duró 20 horas el día de la sesión, la discusión que se dio sobre seguridad interior. Por eso me parece absurdo decir que no son argumentos que hayamos presentado en su momento. Yo entiendo que ellos saben que la razón que no les favorece, y que saben que es muy emblemático que las dos fuerzas políticas que se están disputando la presidencia de la República, digamos el Frente Ciudadano por México, Morena, hayan impugnado esta ley, dice mucho de lo peligroso que advertimos el contenido de la misma. Gracias. ¿Nos presenta el documento?